Bueno, este es el índice que quisiera presentar. Voy a ir bastante rápido de este conjunto de puntos. Luego hicimos una web específica para entrada de datos, que ha funcionado bastante bien. Y luego en una pequeña muestra se hizo la validación. Esta muestra que ha tenido bastante éxito porque ha sido país de Europa, como hemos visto, donde se ha demostrado que hay más sensibilidad en la detección. Aquí en España ha habido ya muchos años de PINA, hay una gran experiencia y es considerado un país donde hay una buena sensibilidad para detectar todas las infecciones nosocomiales. Bueno, siguiente. Vamos a ver, aquí hicimos estos protocolos, el protocolo y el manual de códigos, que este año se han renovado con algunas pequeñas modificaciones. Luego diríamos, bueno, la participación fue de 271 centros, 271 hospitales participaron en este estudio, el estudio EPINE, con este nuevo protocolo, más uno de Andorra que siempre participa con nosotros. La muestra española, los hospitales que acordaron, dieron permiso para enviar sus datos a Europa, al CDC de Europa, fueron 176. Luego, como ha explicado el doctor Sweetens, en el report de Europa ellos han escogido 59 al azar de estos 76. O sea, los datos que son la muestra española final son 59 de los 176 que fueron a parar a Europa. Y ahora me voy a remitir, mi presentación se refiere a estos 271, a el EPINE. Al EPINE, por lo tanto, aquí fíjense, hay una cierta cantidad de hospitales, más bien hospitales pequeñitos, que por la dificultad de participar en Europa, pues no dieron permiso de enviar sus datos, por la dificultad del protocolo. Con los hospitales incluidos hay una pequeña caída, sin duda por esta dificultad, de un 4% respecto a ese aumento que teníamos hasta el año 11. Una pequeña caída de 16 hospitales en el PINE del año pasado y se recogieron el PINE total de estos 271 centros, 53.000 pacientes. Es una muestra de todas las comunidades autónomas muy extensa, muy valiosa. De estos, como he dicho, el 76% autorizaron a remitir sus datos. Por lo tanto, esa masa de datos fue a parar al CDC de Europa. Luego ellos, diríamos, han incluido en nuestros 59 centros, estos incluyen el 25%. Una parte pequeña del total es la que forma parte de ese report europeo. Bueno, diríamos, el número total de pacientes ha caído. Diríamos, de estos 61.000 que teníamos los últimos años, ha bajado en el 53, hubo esta pequeña disminución que tuvo repercusión sobre todo más bien que en la N de hospitales, en el peso de algún hospital. Dejó de participar algún hospital de gran peso por la dificultad del protocolo. Mira, este año no podemos entrar. Entonces bajó la N un poquitín, de 61.000 a estos 53.000. Fíjense que la gran cantidad de participantes son de hospitales, la mayoría son de hospitales de menos de 200 camas. Esta es la tabulación clásica del EPINE. 46% son hospitales pequeñitos, pero diríamos los pacientes están sobre todo en hospitales grandes. 53 hospitales grandes tienen la mayoría de pacientes, casi la mitad de pacientes hospitales grandes, pero casi la mitad de hospitales son pequeñitos. Luego hemos hecho esta tabulación nueva europea de primario, secundario y terciario, y ahí tenemos el desglose. La mayor parte de hospitales pues son ellos mismos se autocalifican de secundarios y de terciarios, y ahí es donde están también la mayor parte de pacientes. Luego esta diapo es muy interesante, me gustó mucho, me sorprendió verla cuando mi compañero el doctor Otal la hizo. Es una diapo que dedicamos al doctor Sweetens para que vea que los españoles trabajamos con una precisión prácticamente germánica. Esta es la entrada de la recogida de datos, cuando hicieron la encuesta. Dijimos en el mes de mayo, fíjense, el mes de mayo, ahí está. La primera semana empezó la máquina, la gente recogió encuestas. Aquí, fíjense, en la segunda semana hubo un día que casi recogieron 50.000 pacientes, 50.000. Luego, diríamos, aquí hay un declive y al final, diríamos, bueno, en junio algunos pocos hospitales quedó un remanente, pero fíjense que todo se cumplió protocolo. Dijimos en mayo, y en mayo a rajatabla todo el mundo realizó las encuestas. Luego las entraron pues posteriormente, pero esta día pues muy interesante de ver. Tenemos, diríamos, vamos a hablar un poquitín de los indicadores hospitalarios. Eso estará expuesto de forma más extensa en el informe. Diríamos, el tamaño medio de hospitales participantes era 307 camas, con una mediana mucho más pequeña. Había una gran parte de hospitales de agudos. Tenemos aquí, pues, hombre, una media elevada de camas de UCI.
Y ahí hay la estancia media de 7,1, la mediana más baja. Y aquí diríamos, bueno, no estamos mal en España en cuanto al porcentaje de habitaciones individuales. A nivel de Europa nos ha dicho que era el 11%, hay países que prácticamente no tienen, pero aquí diríamos, bueno, los hospitales declaran que tienen habitaciones individuales y cada vez los hospitales tienen más habitaciones individuales. Luego aquí hay los indicadores de personal. Bueno, aquí tenemos de consumo de solución alcohólica. Aquí diríamos, tenemos estas medias, son un poco, esta media que es baja, digamos entre 10 y 20, casi está el 20,